Ahora continuamos con lo que son los casos de factorización o la metodología con la que se puede factorizar. Entonces la factorización son métodos que permiten representar expresiones algebraicas en productos de factores. Esa metodología que permite expresar en productos de factores utiliza las siguientes reglas. La primera regla es la regla del factor común o el caso de factorización factor común. Ese caso de factorización lo que me indica es que si usted tiene una suma de dos términos, en este caso primer término es xa, segundo término es xb, en cada uno de esos términos se encuentra un factor que es común. En este término se encuentra el factor x, que es común a este término porque también se encuentra el factor x. Recuerden que hablamos de factores cuando nosotros tenemos es productos. Entonces en este caso, en este término hay dos factores, x y a. En este caso, en este término hay dos factores, x y b. En ambos términos pues está el factor que es común, x. Como es común, yo puedo factorizarlo. Es decir, yo puedo extraerlo de esos dos términos, extraerlo, quitarlo de esos dos términos y colocarlo por fuera de estos paréntesis. Antes de esta expresión aparece A acompañada de la X, aparece B acompañada de la X. El proceso de factorización consiste en expresar, en este caso, una suma en el producto de dos expresiones. Primera expresión es X, que era el factor común, y segunda expresión es lo que me quedó una vez usted ha factorizado, ha quitado la expresión que era común. Cuando usted quita la expresión que es común, entonces ya no aparecería la X, la A acompañada de la X, sino que aparecería la A solita, y ya no aparecería la B acompañada de la X, sino que aparecería solamente la B. Ejemplo de este caso de factorización sería el siguiente. Factoricen cada monomio lo que es común. Entonces resulta que esta expresión algebraica se compone de dos monomios. El primer término es un monomio, es una sola expresión, y el segundo término es otro monomio. 4x y a la 2 sería el segundo monomio. Para poder factorizar, entonces usted tiene que identificar lo que es común en cada monomio. Usted identifica que aquí aparece una x, en el primer monomio aparece una x, en el segundo monomio aparece una x. También identifica que en el primer monomio aparece y y en el segundo monomio también aparece la y. Es decir que eh, tienen en común x y tienen en común también y. Además de eso, usted nota que la x está elevada aquí al cuadrado, pero aquí la x está elevada solamente a la 1. Aquí, primer término, la y está elevada a la 3 y en el segundo término la y está elevada a la 2. Entonces, para poder factorizar, usted puede considerar lo siguiente. 3x a la 2 y a la 3, estoy reescribiendo la expresión que me da el ejercicio, se puede representar como 3x por x, mire que estoy descomponiendo x a la 2 como x por x, y a la 3 la voy a descomponer como y por y más 4x por y por y. Una vez lo de descompuesto, usted identifica, a ver, aquí aparecía una x, aquí aparecía una x, entonces la puedo factorizar utilizando el caso de factor común, x. Y por aquí abriría paréntesis. Luego identifico la y. Aquí hay 2y en este término, aquí hay 2y en este término. Quiere decir que usted podría factorizar esas 2y. Abro paréntesis y escribo lo que me quedaría. Me quedó el 3. Esta x la factoricé, entonces me quedó solamente esta x. Esta y la factoricé, me quedaría entonces solamente esta y más 4. Esta x la factoricé y esta y también la factoricé, es decir que el 4 quedó solo. Yo podría simplificar un poco esta expresión y dejarla como x y a la 2 factor de 3xy más 4. Entonces vuelvo y repito que la factorización consiste en
expresar esta expresión algebraica que está en suma como el producto de dos expresiones. En este caso esas dos expresiones sería xy al cuadrado y la segunda expresión sería 3xy más 4. Para hacer ese procedimiento, lo que hemos identificado es qué es común en cada uno de los dos términos. Y para identificar qué es común en cada uno de los dos términos, hemos descompuesto x a la 2 como x por x y y a la 3 como y por y por y. Eso ha permitido identificar cuántas x habían en común y cuántas y habían en común en cada uno de los dos términos. Un ítem B para este mismo ejemplo, factoricen cada monomio lo que es común. Entonces ítem B. En esta expresión algebraica aparecen dos términos. Primer término sería menos 27t a la 2, segundo término sería 9. Fíjense que en esos dos términos ya ahora no se tiene en común el t. La letra ya no está en común porque aquí aparece la t, pero aquí no aparece la t. Lo que sí podemos observar es que el 27 se puede obtener como 9 por 3. Y que en el otro término el 9 se puede expresar como 9 por 1. Ahora, entonces, para factorizar esta expresión, utilizando factor común, usted no tendría para factorizar letras, sino que tendría para factorizar cantidades numéricas. Porque el menos 27 t a la 2 menos 9 se podría expresar como menos 9 por 3 t a la 2. Fíjense que expresé el menos 27 como menos 9 por 3 más, entre paréntesis, menos 9 multiplicado por 1. Fíjense que en lugar de colocar menos 9 he colocado más, entre paréntesis, menos 9 por 1. Y eso no ha modificado mi expresión original, menos 9, porque más por menos es menos y 9 por 1 pues es 9. Lo he escrito así para poder identificar que en estos dos términos, primer término, segundo término, lo que aparece en común es el menos 9. Como lo que aparece en común es el menos 9 en esos dos términos, usted puede utilizar factor común. Y escribir al principio menos 9 y abre paréntesis, escribiendo lo que le quedó. Lo que le quedó fue 3t a la 2 en el primer término y en el segundo término le quedó más 1. Entonces fíjense que usted ha factorizado la expresión menos 27t a la 2 menos 9 en la expresión menos 9 multiplicado con 3t a la 2 más 1. Como segundo caso de factorización que me ayuda en esa metodología de factorizar una expresión, se encuentra un trinomio que puede representar el desarrollo de un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto que estoy mencionando? Que en dados casos usted se puede encontrar con una expresión que es un trinomio y ese trinomio, si cumple ciertas reglas, puede encontrarse que es igual al desarrollo de un binomio que está siendo elevado al cuadrado. Entonces vuelvo y repito, este trinomio podría representar el desarrollo de un cuadrado. Cuando yo hablo del desarrollo de un cuadrado, vamos a asumir que lo que se está elevando al cuadrado es un binomio. Entonces ese sería un caso de factorización. Vuelvo y repito, que la factorización consiste en expresar una expresión algebraica en términos de productos. Entonces del lado izquierdo, que no es un producto, son sumas, usted está llegando al lado derecho, que ahora sí son productos de expresiones. Como ejemplo de este caso de factorización, consideremos el siguiente. Determine si los siguientes trinomios corresponden al desarrollo de un cuadrado. Si lo es, factorice. Entonces el primer trinomio que me presentan es x a la 2 más 6x más 9. Para identificar si este trinomio tiene tres términos, representa un desarrollo de un cuadrado, pues usted debería identificar si el primer término
cuando usted le saca la raíz cuadrada de ese primer término, su raíz cuadrada es una cantidad entera. En este caso, la raíz cuadrada de x a la 2, yo podría cancelar esa raíz con ese 2 y me quedaría con x. Entonces es una cantidad entera, x. Ahora, lo mismo hago con el último término que aparece. Raíz cuadrada de 9. A ver, si la raíz cuadrada de 9 me da una cantidad entera, entonces continúo con el procedimiento para identificar si es este trinomio el desarrollo de un cuadrado. Entonces resulta que la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, primer paso para determinar si ese trinomio es el desarrollo de un cuadrado perfecto es sacarle la raíz cuadrada al primer término, sacarle la raíz cuadrada al segundo término, y lo que yo espero obtener son cantidades enteras, en este caso x y 3. Ahora debo identificar si lo que aparece en la mitad más 6x representa o se puede obtener como el doble. Este 2 es de la metodología. A ver, si este 6x se puede obtener como el doble de este que obtuve acá, x, multiplicado por este que obtuve acá, por 3. Entonces resulta que cuando usted verifica que si esto de la mitad coincide con el doble, ese 2 es de la metodología, el doble de x, este x que obtuve acá, multiplicado con este 3 que obtuve acá, cuando usted verifica eso, obtiene que en efecto 2 por x por 3 es 6x. Como usted ha verificado que lo que está en la mitad se obtiene como el doble de x por 3, entonces la conclusión es que este trinomio sí representa un desarrollo de un cuadrado. Y como representa el desarrollo de un cuadrado, usted escribiría como conclusión lo siguiente: este trinomio va a ser igual a, entre paréntesis, un cuadrado. Entonces aquí adentro del paréntesis debería aparecer un binomio. Y entonces el binomio se conformaría por esta expresión x y esta expresión 3. Y el símbolo que uniría al x y al 3 sería el símbolo que acompañaría al término de la mitad. El símbolo que acompaña al término de la mitad, que es 6x, es el símbolo de más. Es decir, que usted colocaría aquí en la mitad el más. Este trinomio coincide, es igual al desarrollo de este binomio elevado a la 2. Entonces, para verificarlo verbalmente, sería el primero elevado a la 2, primero es x, el segundo es 3. Entonces, el primero elevado a la 2 más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo. Eso que estoy diciendo se puede ver aquí en verde, 2 veces el primero que es x por el segundo, que ya sabemos que es 6x, más el segundo elevado a la 2. El segundo es 3 y elevado a la 2 me da 9. Entonces fíjense que lo que acabo de decir es la verificación de que esto que está en rojo corresponde a lo que está aquí en negro. Lo que está al lado derecho coincide con lo que está al lado izquierdo. Entonces, a ver, hemos determinado que este trinomio corresponde al desarrollo de un cuadrado perfecto, y como corresponde al desarrollo de un cuadrado perfecto, hemos hecho su factorización. Ese procedimiento coincide con lo que he escrito acá: trinomio que representa el desarrollo de un cuadrado perfecto. Ahora podríamos realizar los siguientes ítems alrededor del desarrollo de la implementación de este caso de factorización. En el ítem B entonces aparece nuevamente un trinomio. Fíjense que aparece primer término, segundo término, tercer término. Y debemos verificar si ese trinomio corresponde al desarrollo de un cuadrado. Pero entonces nos fijamos que el primer término no lleva un cuadrado. El último término sí lleva un cuadrado. Pero lo que nosotros necesitamos es que cuando nosotros observamos un trinomio, lo primero que debemos hacer es que al principio empiece con una expresión que tenga un cuadrado y al final termine con una expresión que tiene un cuadrado. Entonces es necesario que en este trinomio yo primero lo reescriba. Entonces voy a escribir 49
y a la 2 menos 70xy. Mire que estoy pasando este 49y a la 2 al principio y este menos 70xy en la mitad, más 25x a la 2. Entonces fíjense que es necesario que al principio empiece con un cuadrado, al final termine con un cuadrado y que de alguna manera lo que está en la mitad utilice lo que está al principio y lo que está al final. Entonces mire que en la mitad está utilizando a x que está al final y está utilizando también a y que está al principio. Una vez usted lo ha reorganizado, usted vuelve y considera, se pregunta, esto que está aquí, cuando usted le saca raíz cuadrada de 49y a la 2, usted tiene una cantidad que es entera. Entonces, como es la raíz cuadrada de 49 por y a la 2, lo primero que usted debería hacer o pensar es separar esa raíz de ese producto como el producto de dos raíces. Entonces estaba la raíz cuadrada de 49 por y a la 2. Usted lo ha separado como el producto entre raíz cuadrada de 49 con raíz cuadrada de y a la 2. Raíz cuadrada de 49, ustedes pueden verificar en la calculadora que es 7. Y raíz cuadrada de y a la 2, se cancela esa raíz con este cuadrado, me quedaría y. Es decir, que la raíz cuadrada de 49y a la 2 es 7y, es decir, es entero. Ahora vamos a identificar si esta expresión en raíz cuadrada es entera. Vuelve y juega. Como es la raíz cuadrada de un producto, usted lo separa en raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de x a la 2. La raíz cuadrada de 25 usted puede verificar que es 5. Y la raíz cuadrada de x a la 2 se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y quedaría x. Entonces estamos sacando raíz cuadrada de lo que está al principio, raíz cuadrada de lo que está al final y verificando que lo que obtenga sea una cantidad entera. Como son cantidades enteras, procedo a verificar si lo que me queda en la mitad coincide con el doble de lo que tengo acá, 7y, multiplicado con lo que tengo acá, 5x. A ver, 2 por 7, 14, y 14 por 5, 70. Y y x podría organizarlos como xy. Entonces fíjense que estoy verificando que lo que me quedó en la mitad sea el doble de este 7x multiplicado por este 5x. Fíjense. Entonces fíjense, estoy verificando que esto que me quedó en la mitad coincida con el doble de 7y multiplicado con 5x. Y entonces he hecho la multiplicación. 2 por 7, 14, 14 por 5, 70. Y yx lo he escrito como xy. Es decir, que estoy diciendo que lo que está en la mitad coincide con el doble de 7y multiplicado con 5x. ¿Cómo coincide? Entonces podríamos concluir que 49y a la 2 menos 70xy más 25x a la 2 es igual, o se puede escribir como el cuadrado de un binomio. Un binomio que tiene como primer término a 7y, como segundo término a 5x, y el símbolo que está aquí uniendo a 7y con 5x sería el mismo símbolo de operación que acompaña el término de la mitad, que en este caso sería menos. Hemos verificado entonces que esta expresión, que es un trinomio, se puede representar como el desarrollo de un binomio que está siendo elevado a la 2. Ítem C. Aparece nuevamente un trinomio y hay que verificar si ese trinomio corresponde al desarrollo de un cuadrado. Entonces ya está organizado. Aquí aparece una expresión que está elevada a la 2 y al final aparece una expresión que está elevada a la 2. Fíjense que digo que al final está una expresión que está elevada a la 2 porque
Este 1 elevado a la 2 es lo mismo que tener 1. Es decir, yo podría tener 9x a la 2 menos 12x más 1 elevado a la 2. Entonces fíjese que por eso estoy diciendo que al final tengo una expresión que está elevada a la 2. Porque 1 es lo mismo que decir 1 a la 2. Entonces ya está organizado. Voy a calcular, es decir, ya está organizado. Voy a calcular la raíz cuadrada de 9x a la 2. Entonces la raíz cuadrada de 9x a la 2 sería 3x. Y la raíz cuadrada de 1 sería 1. Entonces ya he identificado que lo que empieza tiene raíz cuadrada y lo que termina tiene raíz cuadrada, como cantidades enteras. Y ahora me falta es identificar si lo que está en la mitad se puede obtener como el doble de este 3x con este 1. El doble de 3x multiplicado con 1. Entonces cuando yo hago el doble de 3x por 1, obtengo 6x. Entonces fíjense que lo que está en la mitad, 12x, no se puede obtener como el doble de 3x multiplicado con 1. Entonces uno concluiría, el trinomio no corresponde al desarrollo de un cuadrado. Entonces vuelvo y repito que cuál es la razón del por qué no corresponde al desarrollo de un cuadrado este trinomio. Porque aunque tenía raíz cuadrada y me daba una cantidad entera, tanto al principio como al final, no se cumplió que lo que me quedaba en la mitad fuera el doble del primero 3x por este 1. El doble del primero 3x por el 1 me dio 6x, no corresponde a 12x. Entonces lo que concluimos es que el trinomio no corresponde al desarrollo de un cuadrado. Los siguientes ejercicios se podrían realizar relacionados a ese segundo caso de factorización. Le presentan tres trinomios, tiene que identificar en cada uno de los trinomios si ese trinomio representa el desarrollo de un cuadrado perfecto. Una tercera regla de factorización o caso de factorización se denomina diferencia de cubos. Si usted tiene la diferencia entre expresiones que se obtienen como cubos, entonces usted puede representar esa diferencia como el producto de dos expresiones. Primera expresión es un binomio cuya operación principal es resta. Segunda expresión es un binomio cuya operación principal es suma. Fíjense que en ambos binomios aparece al principio el término A y continúa con el término B. Ejemplos para este caso de factorización. Factorice completamente las siguientes expresiones. La primera expresión que le presentan es 2 menos x a la 2. Respuesta. Lo que usted tiene que hacer para utilizar diferencia de cubos es lograr ver que cada uno de los términos se puede representar como un cuadrado. X a la 2 ya tiene el cuadrado, es evidente, tiene el cuadrado ahí escrito, pero el 2 no es evidente que tenga el cuadrado escrito, para lo que nosotros podemos realizar siempre la siguiente metodología. A ese 2 le vamos a agregar la raíz cuadrada y le vamos a agregar que se encuentra elevado a la 2. Con eso que nosotros estamos realizando, no estamos modificando nuestra expresión principal. Nuestra expresión principal es 2 menos x a la 2. En esta expresión aparece raíz cuadrada de 2 elevado a la 2. Recuerden que esta raíz cuadrada se puede cancelar con este cuadrado. Entonces al final quedaría solamente el 2. Solamente que yo ahora lo estoy reescribiendo de esta manera para lograr ver que este término se encuentra elevado a la 2 y ver que este término pues también se encuentra elevado a la 2. Es necesario que usted identifique, logre ver que hay un término que está elevado a la 2 y que hay otro término elevado a la 2. Cuando usted logre identificar eso,
usted puede utilizar el caso de factorización diferencia de cubos. A para ustedes raíz de 2, B para ustedes X. Aparecen dos binomios cuyos términos son raíz de 2, y el otro término es X. Este primer binomio puede ir acompañado del signo menos o del signo más. Voy a colocar que va acompañado del signo menos. Como este binomio va acompañado del signo menos, el siguiente binomio debe ir acompañado del signo contrario. Signo contrario al menos es más. Entonces lo que hemos hecho ahí es expresar una resta entre dos expresiones como un producto de dos binomios. Para ello hemos expresado el 2 como raíz cuadrada de 2 elevado a la 2. Entonces recuerden que raíz cuadrada de 2 elevado a la 2 no modifica la expresión original, 2 menos x a la 2. Para el ítem B, respuesta. Nuevamente deberíamos ver que el primer término se puede ver como un cuadrado y que el segundo término también se puede ver como un cuadrado. Para ver esto, recordemos que 16 se puede expresar como 4 a la 2, porque 4 por 4 es 16. 9 se puede expresar como 3 a la 2, porque 3 por 3 es 9. Entonces lo que hemos hecho es que la cantidad numérica que acompaña a x a la 2 la hemos expresado como un cuadrado. La cantidad numérica que acompaña a la y a la 2 la hemos expresado nuevamente como un cuadrado. Luego vamos a expresar este primer término como un único cuadrado. Mire que aquí no hay un único cuadrado, sino que hay un cuadrado para el 4 y un cuadrado para la x. Entonces expresamos en cada término un único cuadrado. 4x a la 2 menos, abro paréntesis, 3y a la 2. En cada término lo hemos expresado como un único cuadrado. Luego de expresarlo como un único cuadrado, ya podemos identificar quién es el a que está elevado al cuadrado, quién es el b que está siendo elevado al cuadrado. Identificando el a y identificando el b podemos utilizar diferencia de cubos. 4x menos 3y, a menos b, multiplicado por 4x más 3y. Fíjense entonces que hemos logrado representar una resta entre dos expresiones algebraicas como el producto entre binomios. Esto deja nuevamente en evidencia que el caso de factorización los casos de factorización nos permiten expresar expresiones algebraicas como productos de expresiones algebraicas. Es la esencia de la metodología de factorizar, expresar expresiones algebraicas siempre como productos. Como ítem C de ese mismo ejemplo, factorice completamente, tenemos la siguiente expresión algebraica. 5t a la 12 menos 80x a la 8. Respuesta. Antes de ver que 5 se pueda expresar como un cuadrado y que 80 se pueda expresar como un cuadrado, uno podría identificar si hay términos comunes. Uno podría identificar si en cada término hay factores comunes. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí digamos que es el 5, el que yo quiero ver si es común aquí en este término, 80x a la 8. Si 5 es común en este término, entonces debe ocurrir que 80 dividido 5 sea un número entero. 80 dividido 5 es igual a 16. Entonces, como 80 dividido 5 me da una cantidad entera, yo podría decir que 80 se puede representar como 16 multiplicado con 5. Y entonces decir que 5t a la 12 se puede expresar, 5t a la 12 menos 80x a la 8, se puede reescribir como 5t a la 12 menos 80, ahora lo voy a escribir como 16 por 5, por x a la 8.
Entonces fíjense que antes de empezar a utilizar diferencia de cuadrados, lo que estoy haciendo es identificar si hay factores comunes en los dos términos. Entonces como el cinco es irreducible, el 5 no se puede obtener como multiplicación de dos números distintos, entonces yo he dicho el 5 será un factor común aquí en 80x a la 8. Entonces para identificar si es como un factor común acá, lo que he hecho es dividir la cantidad numérica 80 entre 5 y verificar que el resultado sea un número entero. Entonces como el resultado es un número entero, yo puedo decir 80 se me puede expresar como 16 por 5. Y una vez expresado como 16 por 5, entonces yo logro identificar que el 5 sí es un factor común en ambos términos. Como el 5 es un factor común en ambos términos, pues yo lo factorizo utilizando factor común. Entonces como lo factoricé utilizando factor común, aquí en el t a la 12 quedaría solito y aquí en ese segundo término quedaría solamente 16x a la 8. Fíjense que lo que hemos hecho es factorizar el factor común, 5. Ahora es necesario ver que t a la 12 se puede ver como un cuadrado y 16x a la 8 se puede ver también como un cuadrado. Entonces, para ver eso, expresemos de la siguiente forma: t elevado a la 12, pero 12 se puede ver como 6 multiplicado por 2 menos 16 se puede ver como 4 a la 2 x 8 se puede ver como 4 por 2. Entonces lo que estoy haciendo me va a permitir a mí representarte a la 12 como un cuadrado. 5 paréntesis t elevado a la 6 por 2, que era 12. T elevado a la 6 por 2 se puede ver como t a la 6 elevado a la 2. Entonces recuerde, ahí estoy utilizando propiedades de la potenciación. 2 por 6 es 12. Menos 4x a la 4 elevado a la 2. Nuevamente estoy utilizando propiedades de la potenciación. 2 se distribuiría para el 4, 4 a la 2, y también se distribuiría para el x a la 4, x a la 4 por 2. Entonces fíjense que de esa forma nosotros hemos logrado identificar que la expresión de A es t a la 6, está elevada a la 2. Y la expresión para B es 4x a la 4, está elevada a la 2. Identificadas esas dos expresiones, A y B, podemos aplicar, voy a correrme para acá, diferencia de cuadrados. T a la 6 menos 4x a la 4, cierro, vuelvo a abrir paréntesis, t a la 6 más 4x a la 4. Recuerden que estoy utilizando el caso de factorización. Escribo con verde a menos b por a más b. Entonces identifiqué que a, que se encuentra elevado a la 2, es t a la 6. E identifiqué que b, que se encuentra elevado a la 2, es 4x a la 4, 4x a la 4, 4x a la 4. Puedo volver a factorizar, es decir, esta sería la factorización final, o yo podría continuar factorizando. Para responderme a eso, yo debo preguntarme, ¿puedo volver a factorizar aquí algo común? ¿O puedo llegar aquí a factorizar utilizando diferencia de cuadrados? Pues aquí no puedo utilizar diferencia de cuadrados porque es una suma. Y tampoco hay factores comunes entre los términos, o sea que de este pedacito no puedo hacer nada. En este pedazo no puedo hacer factor común, pero sí puedo hacer nuevamente diferencia de cuadrados. ¿Por qué puedo hacer diferencia de cuadrados? Primero, porque aparece una diferencia. Y segundo, porque yo puedo reescribir t a la 6 menos 4x a la 4 como potencias cuyo exponente sea 2. A ver, mejor lo escribo por acá. Igual, 5, abro paréntesis, t a la 3 elevado a la 2, porque t a la 6 se puede ver como t a la 3 a la 2. Menos, abro paréntesis, 2x a la 2 elevado a la 2. Entonces fíjense que este 2x a la 2 entre paréntesis elevado a la 2
Lo he escrito porque este 2 elevado a la 2 es 4 y x elevado a la 2 es x a la 4. Este término que sigue lo voy a escribir tal cual porque no lo he modificado. Ahora, lo que hemos hecho en este paso es identificar el a que se encuentra elevado al cuadrado y el b que se encuentra elevado al cuadrado para nuevamente utilizar diferencia de cuadrados. Entonces yo diría igual a 5, abro paréntesis, t a la 3 menos 2x a la 2, t a la 3 más 2x a la 2, cierro paréntesis, y vuelvo a escribir la expresión que no estoy tocando, t a la 6 más 4x a la 4. Vuelvo y repito que aquí estoy utilizando diferencia de cuadrados, a menos b multiplicado por a más b. Entonces para nuestro caso a es t a la 3, se encuentra elevado al cuadrado a, y b es 2x a la 2, se encuentra elevado a la 2. 2x a la 2, 2x a la 2. Esto que está en verde es a modo de comentario, para recordar lo que se está haciendo al utilizar diferencia de cuadrados. Por tanto, entonces la factorización de 5, por tanto, la factorización de 5t a la 12 menos 80x a la 8 sería igual a 5 multiplicado por t a la 3 menos 2x a la 2, mírelo acá, por t a la 3 más 2x a la 2, mírelo acá, y multiplicado por t a la 6 más 4x a la 4. Entonces esa sería la factorización. No continúe factorizando porque resulta que, bueno, este término está en suma, entonces no puedo utilizar diferencia de cuadrados. No puedo utilizar factor común porque no hay factores comunes. Entonces en este no hay factores comunes y bueno, hay una resta. Uno pensaría que tal vez podría verlo como una diferencia de cuadrados, pero resulta que aquí está t a la 3, entonces no se puede ver como un cuadrado. Y aquí está 2, x a la 2 ya se ve como un cuadrado, y el 2 se podría ver como un raíz de 2. Sin embargo, este t a la 3 no se puede ver como un cuadrado, entonces hasta aquí quedaría la factorización. A modo de ejercicio se podrían resolver. Factorice completamente cada una de las expresiones. Y recuerde que puede utilizar diferencia de cuadrados o factor común. Otros casos de factorización consisten en determinar binomios. Por ejemplo, estos casos, factorización en productos de binomios. Entonces, si usted tiene una expresión como esta, x al cuadrado más xp más q, usted puede llegar a representarla como el producto de dos binomios. Fíjense que aquí x a la 2 está acompañado de un 1. Entonces aquí cada uno de los binomios tiene a x acompañado de un 1. Fíjense que en lugar de que aquí aparece P y aquí aparece Q, pero aquí aparece A y aquí aparece B. Para que esta igualdad se cumpla, debe garantizarse lo siguiente: que el A y el B que usted seleccione debe garantizar que A multiplicado por B sea igual a Q, y también debe garantizar y que la suma entre A y B le dé el valor de P. Nuevamente, usted tiene aquí un trinomio que lo quiere representar como el producto de dos binomios. X al cuadrado, aquí está acompañado de un 1, entonces en los binomios X va a aparecer acompañado de un 1.
Para que esta igualdad sea cierta, el producto de A con B debe ser Q, término independiente, y la suma de ese mismo A con ese mismo B debe darme P. Por ejemplo, factorice completamente esos dos trinomios. Hay que identificar valores de A y valores de B que garanticen que el producto sea menos 15 y que la suma sea 2. Entonces uno podría empezar 5 por menos 3 y menos 3. 5 para B menos 3. Entonces uno diría, bueno, 5 por menos 3 me da menos 15. Precisamente por eso fueron elegidos. Ahora verifiquemos si su suma realmente da 2. Positivo. 5 menos 3 en efecto es igual a 2. Entonces fíjense que esa lección de A y de B que hemos escogido nos ha permitido identificar que el producto me da menos 15 y que su suma me da 2, que eran las cantidades que nosotros requeríamos. Luego nosotros podríamos decir x a la 2 más 2x menos 15 debería ser igual, abro paréntesis, primer binomio, abro paréntesis, segundo binomio. Siempre aparece x en cada binomio y aparecen los términos numéricos que hemos encontrado, 5 y menos 3. Como 5 es positivo, entonces aquí va un signo más. Relacionando con el caso de factorización presentado aquí en el ítem 4, 2 estaría haciendo las veces de P, menos 15 estaría haciendo las veces de Q. Entonces aquí está P y aquí está Q. Representando con la ecuación del caso de factorización 4, P sería 2 y Q sería 15. Es decir que este menos 15 sería Q y este P sería, este 2 sería P. Para el ítem B hay que buscar valores de A y valores de B que multiplicados den 21 y que sumados den 10. Entonces uno podría empezar a, bueno, A21 y B1. 21 por 1 es 21, es decir, el producto cumple. Pero cuando los voy a sumar, 21 más 1 me da 22, no cumple que su suma sea 10, es decir, que 21 y 1 no me sirven como valores de A y de B. Continúo, 7 y 3. 7 por 3 me da 21, cumple que el producto sea 21. Y 7 más 3 me da 10. Es decir, que para A7 y para B3 cumple que su producto sea 21 y su suma sea 10. Entonces uno podría escribir que x a la 2 más 10x más 21 se puede representar como el producto de dos binomios. En este caso los binomios son los siguientes. X empieza con X y coloco las cantidades numéricas que hemos encontrado. 7 está positivo y 3 también está positivo. 7 positivo, 3 positivo. Con lo que diríamos que este trinomio se pudo factorizar como el producto de estos dos binomios. Como ejercicio para este caso de factorización, podrían ustedes realizar la factorización de cada uno de los trinomios que aparecen a continuación. El quinto caso de factorización, asociado también a factorización en productos de binomios, sería el siguiente. Si usted tiene una expresión como la que sigue, mx a la 2 más px más q, usted puede factorizarla
como el producto de dos binomios, donde cada binomio contiene la letra x de primero, o contiene lo que se repite de primero, y luego aparece un término independiente. Para este caso, como x a la 2 está acompañada de una cantidad distinta a 1, en este caso m, cuando usted factorice la expresión, deberá encontrar que x también está acompañada de una cantidad distinta a 1, y el otro binomio también aparecerá la x con una cantidad distinta a 1. Para encontrar el valor de a, de b, de c y de d, lo que se debe hacer es lo siguiente: se debe multiplicar el coeficiente principal, es decir, la cantidad que acompaña a x a la 2, con el término independiente, es decir, la cantidad que no está acompañada de x. Y se debe buscar dos cantidades llamémoslas n y m. Bueno, m no, n y e, que cumplan lo siguiente: que n multiplicado por e sea igual a m por q, y que la suma de n con e me sea igual a la cantidad p. Una vez usted ha encontrado la cantidad n y la cantidad e que cumpla esas dos igualdades, utiliza casos de factorización anteriormente vistos. Anteriores. Como ejemplo de ese caso de factorización, consideremos el siguiente. Factorice esta expresión. Para factorizar esa expresión, primero debemos multiplicar el coeficiente principal, 12, con el término independiente, 2, 24. Debemos identificar cantidades para n y para e, que cumplan que multiplicadas den 24 y que sumadas me den 11. A ver, este sería m, 12, 11 sería p y q sería 2. Entonces este sería p, este sería m, 12 y este sería q, 2. Entonces cantidades para n y para e que multiplicadas den 24. Entonces uno podría decir 6 y 4. 6 por 4 es 24, pero resulta que sumadas me dan 10. 6 más 4 es 10. Entonces no me sirve esas dos cantidades porque deben cumplir que sean 24 multiplicadas y que sumadas den 11. Otras cantidades serían 8 por 3. 8 por 3 es 24 y sumado da 11. Entonces 8 y 3 cumplen la condición de que multiplicados de 24 y que sumado de 11. ¿Cómo encontré esas dos cantidades? Ensayando cantidades numéricas que dieran 24. Entonces para eso podemos hacer uso de las tablas de multiplicación. Una vez identificadas las dos cantidades que me garantizan que 8 más 3 me da 11 y que multiplicadas dan 24, procedo a reemplazar 11 como esta suma dentro de mi expresión original. 12x a la 2 más, entre paréntesis, 8 más 3x más 2. Entonces observen que lo que he reemplazado es a 11 por 8 más 3 y lo he mantenido entre paréntesis. Resuelvo ese
paréntesis utilizando propiedad distributiva. Luego identifico, debo garantizar que las parejitas que seleccione de términos tengan factores comunes. Entonces yo he seleccionado el 12x a la 2 con el 3x porque tienen factor común el x y además tiene factor en común la cantidad numérica 2 y 3 porque el 12 es múltiplo de 3, 4 por 3 es 12, entonces el 12 es múltiplo de 3. No he seleccionado 12x a la 2 con 8x aunque tengan la misma letra y que también 12 y 8 tengan factores comunes, porque resulta que el 2 es par y el 8 es par, entonces tienen factores comunes. No he seleccionado estos dos en verde, porque entonces me quedarían estos dos, y resulta que estos dos no tienen factores comunes, ni tanto en letra ni en número. Entonces el 3 no es factor del 2, ni el 2 es factor del 3. No existe un número que multiplicado por 3 me dé 2, ni existe un número que multiplicado por 2 me dé 3. Entonces lo que hice fue seleccionar 12x a la 2 con 3x, cuyas cantidades numéricas sí son factores, es decir, existe un número que multiplicado por 3 me da 12, y selecciono el 8x con el 2 porque resulta que el 8 y el 2 son pares, eso las hace que tengan factores comunes. Entonces un número que multiplicado por 2 me dé 8 es 4, 4 por 2 es 8. Eso quiere decir que son múltiplos, existe un número que multiplicado por 2 me da 8. Entonces como ya encontré parejitas eh, que tienen factores comunes, entonces la reorganizo. 12x a la 2 más 3x más 8x más 2. Identifico lo que es común y lo factorizo utilizando factor común. Entonces, común entre el 2 y el 3 es el 3. Entonces aquí me quedaría, antes del paréntesis me quedaría el 3, pero además de eso me quedaría la x, factor común entre el x y el x, entre el x al cuadrado y el x sería x. Entonces me quedaría entre paréntesis 4x más 1. Entonces fíjense que de este 3x he factorizado el 3x. Entonces me ha quedado un 1. Y de este 12x a la 2 he factorizado el 3x y me ha quedado 4x. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12 y x por x es x al cuadrado. Más 8x más 2. Factor común, no hay letra factor común, pero sí yo puedo decir que hay factor común entre las cantidades numéricas. Entonces yo factorizaría el 2 porque existe un número que multiplicado por 2 me da 8. Ese número es 4 y lo coloco dentro del paréntesis. Más 1. Entonces yo puedo verificar que esta factorización de término común está bien porque si multiplico el 2 por 4x obtengo 8x y si multiplico el 2 por el 1 obtengo el 2. Lo mismo haría con esta expresión. Si multiplico 3x por 4x me quedaría 12x a la 2. Si multiplico el 3x por este 1 me quedaría el 3x. Entonces de esa forma es que podríamos verificar que lo que nosotros estamos haciendo es bien. Está bien. Desarrollando esos productos mentalmente. Continuemos. Llamemos por el momento este 4x más 1 z. Fíjese que también aquí aparece z. Llamémoslo, nombrémoslo. Lo mismo hacemos para esta variable z. Esa variable z pues representa 4x más 1. Entonces yo podría reescribir 3x multiplicado con z más 2 multiplicado con z. Vuelvo y repito que este z está haciendo las veces de 4x más 1. Lo he reescrito con ese nombre z para que podamos ver que entre este término y este otro término lo común es el z. Como lo común es el z, entonces usted podría decir, bueno, pues lo factorizo, z factor de 3x más 2. Con lo que nosotros obtendríamos, reemplazando por lo que vale z, 4x más 1 por 3x más 2.
importante en todo este procedimiento que yo he hecho es el signo de igual, signo igual, signo igual, signo igual, signo igual y signo igual. Con esto nosotros podríamos concluir entonces que la factorización de este trinomio que me daban es este producto. Lo encierro en azul. Factorización del trinomio que me daban entonces es este producto. A modo entonces de conclusión, nosotros podríamos escribir lo siguiente. Sería igual a 4x más 1 multiplicado con 3x más 2. Es decir, que mi trinomio dado se puede expresar como el producto de estos dos binomios. Es decir, su factorización es esta. Otro ejemplo para este tipo de factorización sería el siguiente. Entonces nos dan ese trinomio y lo que nos piden es factorízalo. En ese trinomio intercede algo que hemos llamado m, algo que hemos llamado p y algo que hemos llamado q. Entonces lo primero que deberíamos hacer para utilizar este caso de factorización es hacer la multiplicación entre m y q. M es 5 y q es menos 18. Entonces ese producto me da menos 90. Entonces yo tengo que buscar valores de n y valores de e que multiplicados me den menos 90 y que sumados me den la cantidad p, es decir, 27. Entonces uno empezaría pensando, por ensayo de error, 10 por menos 9. 10 por menos 9 en efecto me da menos 90, pero sumados me dan, a ver, 10 menos 9 me da 1 positivo. Y yo necesito que sea 27. Entonces 10 menos 9 no me sirve. Otras cantidades serían 30 menos 30 por 3. Menos 30 por 3 me da menos 90, pero cuando yo opero menos 30 más 3, menos 30 más 3, me da menos 27 y yo necesito que sea 27 positivo. Entonces lo que podría hacer es cambiarle el signo. 30 menos 3. 30 por menos 3 es menos 90 y sumados 30 menos 3 me da 27. Con lo que me estaría diciendo que las cantidades correctas a ser utilizadas serían 30 y menos 3. Entonces ya con ese hecho de que 27 se puede ver como 30 menos 3, nosotros nos iríamos a la expresión, al trinomio original y reemplazaríamos a 27 por 30 menos 3. Entonces reemplazando obtendríamos 5x a la 2 más 30 menos 3, entre paréntesis 30 menos 3, x menos 18. Hago propiedad distributiva, 5x a la 2 más 30x menos 3x menos 18. Recuerden que esto acompañado del signo de igual. Entonces la idea es que queden parejas de términos que tengan factores en común. Por lo menos un factor numérico común o por lo menos un factor en variable que sea común. Entonces yo me doy cuenta que 5 y 30 tienen factores en común. Aquí me faltó la x. 5x al cuadrado y 30x tienen factores en común, tanto la x como la cantidad numérica. 30 es un múltiplo de 5, porque yo puedo encontrar un número que multiplicado por 5 me dé 30. 6 por 5, 30. Acá, para este caso, 18 y 3 son cantidades numéricas que tienen factores en común, porque puedo encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 18. Entonces, escribiríamos 5x a la 2 más 6 por 5 x, 6 por 5, 30, menos, pero en lugar de escribir menos 3x, voy a escribir lo siguiente, más, y el menos lo voy a escribir entre paréntesis y acompañado con el 3. Menos 3 entre paréntesis x. Lo mismo hago con el 18, pero ahora va a estar
expresado como 6 por 3 más, entre paréntesis, menos 3 por 6. De esta forma entonces se logra ver que en común entre el primer y el segundo término es 5x con 5x y en el tercer y cuarto término menos 3 con menos 3. Así entonces escribiríamos 5x factor de x, tenía x a la 2, me quedó solamente x, más 6, cierro, más menos 3 es lo común entre el tercer y cuarto término, menos 3 entre paréntesis, abro paréntesis, me queda x más 6. Es decir, que yo podría ver x más 6 como una cantidad z, de tal forma que sea más fácil identificar que aparece z en ambos términos, más, entre paréntesis, menos 3z. Entonces, de esa forma, representando a x más 6 como la cantidad z, podemos identificar que tienen factor común esos dos términos, lo que aparece en rojo, y factorizarlo. 5x más, entre paréntesis, menos 3. Reemplazando por lo que vale z, sería x más 6, entre paréntesis, 5x. Y aquí ya podríamos escribir más por menos, menos 3. Por tanto, podríamos concluir que la factorización de 5x a la 2 más 27x menos 18 es igual a x más 6, x más 6, cierro paréntesis, multiplicado por 5x menos 3. A modo de ejercicio para practicar este último caso de factorización, podrían hacer los siguientes. Factorice cada uno de los trinomios presentados.